Voy a ser muy directo con todos los que están viendo ahora mismo. Nadie va a venir a salvarnos. Esa es la dura verdad. Y si miro la historia, esto simplemente va a ser difícil. Habrá un nivel de brutalidad que la mayoría de nosotros no hemos experimentado en nuestras vidas. Las empresas van a quebrar. La gente perderá sus trabajos. Habrá personas que lucharán para encontrar su próxima comida. Las mismas cosas ocurren una y otra vez a través del tiempo, básicamente por las mismas razones. Muchas de estas cosas ocurren una vez en la vida, y si no miras hacia atrás para ver cómo funcionaron a lo largo del tiempo, estás en problemas. Hay un patrón. Podría describir el patrón. Hay un patrón que se repite una y otra vez, y estamos en un punto particular dentro de ese patrón. Al haber analizado anteriores recesiones, tengo una idea de cómo solucionarlo. La crisis de 1929 a 1932 fue provocada por un exceso de deuda acumulada durante los años de prosperidad económica. Esta situación llevó a que en 1932 las tasas de interés bajaran hasta cero, similar a lo ocurrido en 2008. Cuando las tasas llegan a cero, los bancos centrales responden imprimiendo dinero y comprando activos financieros para estimular la economía. Lo que sucede en estos ciclos es que normalmente los bancos centrales pueden estimular la economía reduciendo las tasas de interés. Pero cuando llegas a tasas de interés cero, eso no funciona. La última vez que las tasas de interés llegaron a cero fue en 1932. Y lo que hicieron en 1932 fue lo mismo que hicieron en 2008. Los bancos centrales imprimen mucho dinero y compran bonos del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y solo para ser claros, la razón por la que están haciendo eso es porque alguien ha comprado un bono del gobierno. El gobierno básicamente está diciendo: «Oye, querida persona, préstame el dinero. Voy a construir algo, carreteras, lo que sea, pero te lo voy a devolver en 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea. Más intereses». Asumo que eso lo hace valioso. Y la razón por la que el gobierno está entrando y comprando esos bonos es para devolver liquidez a las personas que les han prestado ese dinero. Sí, porque piénsalo de esta manera. El gobierno central, y también las empresas e individuos, no tienen la capacidad de crear dinero. Sin embargo, el gobierno central pone las reglas del juego. Pueden cobrar impuestos a las personas, pueden obtener dinero de las personas, y pueden gastar dinero en lo que quieran gastar, pero no tienen el derecho de imprimir dinero y crear dinero en crédito como lo hace el Banco Central. El Banco Central es la Reserva Federal. De manera similar, la Reserva Federal no tiene el derecho de gastar dinero y determinar cómo se gasta. Eso le corresponde al Congreso. Cada individuo, cada empresa y cada gobierno tiene una cierta cantidad de dinero que ingresa en forma de ingresos, una cierta cantidad de gastos y luego una cierta cantidad de ahorros. Así funcionas tú individualmente, y funciona de la misma manera para todos. Así que si los ingresos caen por debajo de los gastos, llegan los problemas a menos que haya buenos ahorros y entonces se recurre a los ahorros. Alrededor de todo el mundo hay muchas entidades que están en problemas de esa manera. Entonces, el gobierno de Estados Unidos debe dinero y por eso imprimen dinero. Lo llamamos imprimir, aunque ni siquiera hay mucho papel. Es crear dinero digitalmente y luego eso viene en forma de préstamos. Entonces, básicamente están creando dinero digitalmente que están asignando al gobierno, y luego el gobierno está decidiendo cómo dispersar esos fondos. Sí, la Reserva Federal comprará bonos del gobierno. Es una transacción de compra y también comprarán bonos privados. Pueden elegir una empresa y dirán: compraré sus bonos, que es el equivalente a te prestaré. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. Así que lo que estamos atravesando es el mismo proceso que ocurrió en el período de 1930 a 1945. La persona promedio no tiene bonos. No piensa en estos términos financieros. Puede que ni siquiera entienda qué es su plan de pensiones privado, o puede que ni siquiera tenga uno. Navegar por esta situación económica es complicado.
Quizás solo se trata de agachar la cabeza y hacer lo mejor para capear el temporal, aunque también existe la posibilidad de aprender de la perspectiva histórica y tomar medidas ahora para facilitar las cosas en el futuro. Es lo mismo para cada individuo, para cada empresa. Si entiendes esto, entonces entiendes bien que hay 3 cosas fundamentales. Lo primero es mirar tus ingresos, tus gastos y tus ahorros, y luego hacer una prueba de estrés para que te asegures. Si perdieras tus ingresos o si los ingresos cayeran más allá de cierto nivel y lo desarrollas, tal vez eso significa que obtienes un seguro de desempleo o lo que sea. ¿Cuánto tiempo puedes vivir en un estilo de vida aceptable y tienes ahorros adecuados para eso? Entonces, lo que haces es calcular. Si viviera con un estilo de vida más simple y tuviera esta cantidad de ganancias, ¿cuántos meses o años podría vivir aceptablemente? ¿Qué países o qué periodos de tiempo han gestionado bien este tipo de crisis para que salgamos del otro lado con el menor dolor y sufrimiento posible? Bueno, un ejemplo serían las diferencias en la forma en que Roosevelt lo hizo. Nuevamente, de 1929 a 1932, las tasas de interés llegaron a 0, imprimieron dinero, teníamos una gran brecha de riqueza y luego se sentaron y pensaron, ¿cómo lo mantenemos ordenado y cómo cambiamos las circunstancias, ya sean impuestos, o cómo reorganizarlo para que el sistema funcione bien? También existe un riesgo al mismo tiempo, porque el mundo está pasando por eso, existe un riesgo de conflicto. En Alemania, Hitler llegó al poder en 1933, y llegó al poder en 1933 porque había muchas luchas internas para tratar de producir orden, porque todos, la izquierda y la derecha, los comunistas y los fascistas, todos están peleando por la riqueza, porque todos pelean por la riqueza cuando hay una recesión. Y luego había democracias. 4 democracias existían entonces que eligieron no ser democracias porque se volvieron tan desordenadas que querían algún líder fuerte que tomara el control y dirigiera el país. Y luego, por supuesto, tuvimos un montón de esos tipos de líderes y luego tuvieron una guerra. Así es como ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando miras eso, ese es el tipo de panorama político. Pero volviendo al hombre promedio en términos de sus finanzas, diría que lo importante son esos 3 elementos: tener un plan y tal vez tener un plan con tu familia. La educación es lo más importante. Me crié con un trasfondo económico muy modesto. Mi padre era músico de jazz. Mi madre se quedaba en casa, pero tuve la suerte de tener padres que se preocupaban por mí. Y fui a una escuela pública. Recibí una buena educación. Y salí a un mundo de igualdad de oportunidades, y creo que esas son necesidades fundamentales. Tienes que saber cómo tener una educación de hechos, como saber leer, escribir y aritmética, pero también tienes que saber cómo comportarte bien con los demás, ser un buen ciudadano, operar de manera civil, poder entrar en trabajos, y esa educación puede ser cualquier cosa que funcione. Creo que lo importante son 3 grandes cosas sobre lo que creo que debe ser el trabajo. Haz que tu trabajo y tu pasión sean lo mismo, y hazlo económico. Si funciona que ames tu trabajo, probablemente serás mejor en tu trabajo. Así que quieres esas cosas. Y luego está la economía de ello. Podría ser cualquier cosa, desde aprender oficios, lo que sea. La educación ciertamente no tiene que ser la universidad. La universidad está sobrevalorada. Entonces, a medida que esta próxima parte del ciclo de 3 a 5 años nos golpea, ¿qué es una cosa que la gente puede hacer que los aislará más del probable daño emocional y tal vez financiero? Bueno, las cosas en las que he pensado, algunas de las cosas que mencioné antes, el plan para el peor escenario y hacerlo excelente, es una de las cosas. Entender cómo triangular bien para lidiar con cualquier problema que vayas a enfrentar y cómo trabajar eso para encontrar el camino y encontrar tu naturaleza. Pero también, una cosa que me ha ayudado mucho es la meditación. Es saludable porque reduce el estrés y también te hace más inteligente para tomar las decisiones bien, porque si tienes esa ecuanimidad, ese centramiento, esa calma, y tienes tu plan, y triángulas bien con los demás para que puedas obtener los mejores consejos y no tengas que abordarlo en tu propia cabeza,
sabes que has avanzado mucho. Una de las cosas que aprendí realmente en 1971 y luego repetidamente es que las sorpresas que ocurrieron en mi vida me sucedieron en muchos casos por cosas que no ocurrieron en mi vida, sino que ocurrieron en vidas anteriores, como en 1971. Estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York. El 15 de agosto, Nixon corta la relación entre el oro y el dólar, básicamente incumpliendo, y caminé por la bolsa y dije, crisis financiera. Y esperaría que bajara mucho. Subió mucho. Estudié la historia y descubrí que exactamente lo mismo sucedió el 5 de marzo de 1933, con Roosevelt haciendo lo mismo básicamente en la radio, y luego entendí mejor las cosas. Así que lo que me ha pasado en los últimos años es que hay 3 grandes cosas que están sucediendo en mi vida que no sucedieron, y en realidad encontré con investigación 5. La primera es la cantidad de descreación y monetización de eso y cómo está llevándose a través del sistema. La segunda es la cantidad de conflicto político, social y económico interno que ahora está ocurriendo. La tercera es el surgimiento de una gran potencia para desafiar el orden mundial existente y la potencia mundial existente de China y lo geopolítico en el 2088, que cuando nací en 1949, 4 años después de que comenzara el nuevo orden mundial en el 45, y Estados Unidos, por supuesto, era un país mucho más dominante entonces. Tenía el 80% del oro mundial, el 50% de la economía mundial, el monopolio del poder militar debido a lo nuclear y todo eso, y ha disminuido en términos relativos. Y eso me llevó a hacer investigación, que necesitaba hacer los últimos 500 años de investigación para seguir. Quería estudiar el ascenso y la caída de las monedas de reserva y sus imperios. Y retrocedí, y al hacer eso, también descubrí que sus actos de la naturaleza en realidad tuvieron efectos mayores que los primeros 3 de esos, incluso con las guerras, debido a sequías, inundaciones y pandemias. Y luego el número 5 fue el mayor, por supuesto, es la capacidad del hombre para adaptarse e inventar, porque de una manera u otra, si miras ese ingreso per cápita, los niveles de vida aumentan durante períodos de tiempo, pero estos grandes ciclos y estos grandes eventos son dominantes. Así que esas son, creo casi todo puede caer en esas 5 categorías. Así es como lo veo. Creo que estamos en un periodo en el que hay una oferta y demanda de deuda y crédito, porque las deudas de un hombre son los activos de otro, y eso nos está haciendo entrar en un tipo de entorno de estanflación. En otras palabras, las compensaciones entre los dos se volverán más difíciles, pero creo que el número 2, la influencia política, es la más importante. Creo que hemos estado acostumbrados a estar en un entorno en el que la economía gobernaba. Tendrías una economía global y aquellos que pudieran producir artículos de manera más eficiente o más barata obtendrían el negocio y elevarían sus niveles de vida y otros lugares. Era una competencia global en gran parte dirigida por consideraciones económicas y los recursos cambiarían de esa manera. Creo que ahora estamos en que eso no existe tanto de esa manera y ha habido una transición a una asignación ideológica de recursos y así sucesivamente, como la adquisición por parte de Elon Musk de Twitter. No es una transacción financiera tanto como es para el propósito que tendrá controles, y cuando tenemos los conflictos como con Disney y DeSantis en Florida y esas ideologías políticas, es la creencia de que la economía tiene que caer dentro de esa agenda. Eso tendrá implicaciones muy grandes, creo. Y luego, por supuesto, hay externos. Mirándolo año a año, este es el 3er año de la expansión, con una política monetaria muy agresiva. Así que estamos en la parte de la expansión típica donde hay muchas presiones inflacionarias porque sucedió de una manera gigantesca y todo el mundo está a largo plazo. Es el fin de un paradigma porque todos creen que quieren que todo suba. Y por supuesto, eso crea una dinámica donde la política es a largo plazo, todo sube. Y por supuesto, eso sucede creando dinero y crédito, lo que crea deuda. Y esa dinámica significa que debe haber una disminución en la riqueza real, medida por eso, porque la riqueza financiera se ha vuelto enorme en relación con la riqueza real.
Todo el mundo que posee bonos o activos, particularmente los activos de deuda, cree o los activos financieros en general, que son solo entradas de diario, sus reclamaciones, pero creen que pueden tomar ese poder adquisitivo, venderlo y comprar bienes y servicios, y no pueden. Y por necesidad debe haber rendimientos reales negativos, rendimientos negativos en relación con el poder adquisitivo. Así que si lo tomamos cronológicamente, creo que está el ciclo a corto plazo, que es generalmente el ciclo económico, que toma unos 7 años en promedio, más o menos, dependiendo de dónde comiences el ciclo, más o menos unos años. Creo que nos estamos moviendo más rápido aquí, así que ahora vamos a estar en un entorno muy ajustado y eso cambia todo. Así que cuando miramos los rendimientos de las acciones y miramos el bienestar de las empresas, vemos que el costo del interés en relación con los rendimientos esperados de las acciones crea una presión sobre las acciones, cambia la economía. Se ha pedido prestado mucho a tasas de interés mucho más bajas y así sucesivamente. El rendimiento del capital para una empresa frente al rendimiento, el costo de la deuda está cambiando, y todo eso está cambiando. Y como todas las burbujas o cambios de paradigma, la mentalidad que existía, no tenemos que preocuparnos por la inflación. El efectivo es un lugar seguro y así sucesivamente. Recibe un shock. Hay un puñetazo en la cara. Ha habido un mercado alcista de 40 años, y hay un puñetazo en la cara para todos los inversores. Y cuando eso sucede, cosas que nunca se suponía que sucedieran porque todos creen en las empresas tecnológicas, que es lo mismo que las Nifty 50 o las empresas punto, son golpeadas, 75% de disminución en los fondos de Cathie Wood, y así sucesivamente. Eso causa la adaptación. Así que estamos en el comienzo de esa adaptación, que es más similar, creo, al periodo de los años 70, y se vuelve financiero. Así que creo que a medida que lleguemos a las elecciones, y eso tendrá economía y mercados, tiene un gran impacto, creo que verás un mayor extremismo político saliendo de eso. Los moderados se están yendo, e incluso los que están postulándose son populistas. Los populistas son personas que lucharán para ganar y no aceptarán perder y lucharán por su circunscripción. Así que verás más populismo de la izquierda y más populismo de la derecha. Y creo que hay un gran riesgo de que el sistema esté en peligro, porque la historia ha demostrado que cuando las causas que las personas apoyan son de mayor importancia para ellos que el sistema está en peligro. Ese tipo de cosas cambian el panorama mundial. Estoy enfatizando los Estados Unidos y ciertamente Europa está en ese tipo de posición. Así que creo que cuando lo miro, será muy importante no solo diversificar bien, sino poder estar a largo y corto plazo en diferentes activos para desempeñarse bien en ese entorno. Mis cosas principales son, primero, el efectivo es basura, y eso en bonos y deuda. No va a ser bueno y las reclamaciones de activos financieros, así que evita esos o posiciónate. Para que cuando esas cosas operen y te posiciona para la inflación, hay muchas inversiones relacionadas con la inflación y los grandes ciclos de materias primas son reactivos. Hay un gigante, al igual que el mercado alcista de 40 años en bonos, asociado con un ciclo de materias primas donde todo el mundo se adapta a eso. Las empresas no cubren los inventarios, se agotan. Hay menos inversión en esas cosas cuando eso cambia a ese tipo de entorno, y lo grande que lo abarca todo es que la cantidad de reclamaciones financieras que existen, hay gráficos que muestro repetidamente cuando trato con el cambiante orden mundial, cuál es la cantidad de reclamaciones financieras, activos, en relación con activos reales, y podrías ver eso a través de la historia, cuando esas reclamaciones financieras es como un banco que tiene demasiados IOU en su dinero real y esa cosa, entonces siempre entras en estos entornos donde es indeseable poseer la deuda y tienes rendimientos reales negativos, y así posicionar la cartera de uno en una inclinación de esa manera. Pero, por supuesto, la forma en que lo hacemos es separar alfa y beta. Así que dos partes fundamentales, porque todos estamos hablando de tácticas. ¿Cómo creas una cartera central verdaderamente bien equilibrada?
Y sabemos que la cartera típica no está bien equilibrada, con su mayor vulnerabilidad en ese cuadrante superior derecho en nuestra caja, que es la caja de inflación, y sabemos que estamos en ese entorno. Así que desde un punto de vista inicial, animaría a todos los inversores a mirar esos 4 cuadrantes, esa caja que tenemos: inflación creciente, inflación decreciente, crecimiento real creciente en relación con descuento, crecimiento real decreciente en relación con descuento, y ver cuáles son los sesgos en esas carteras. Creo que ahora puedes reducir el riesgo y aumentar los rendimientos simultáneamente. Reduce el riesgo de esa cartera teniendo más en ese cuadrante superior derecho, inflación creciente, y reducirás tu riesgo porque, si miras tu cartera, la cartera típica del inversor, ese es el entorno que falta. Así que, empiezas con eso. ¿Cómo te vuelves más neutral? ¿Cómo te equilibras mejor y te cubres de esa exposición? Y luego haces tus movimientos tácticos alrededor de ello. Y los movimientos tácticos, nuevamente, no deberían estar en esas deudas. Debería estar muy bien diversificado. Creo que los conflictos sociales y políticos van a ser una gran cosa de inversión en el futuro. Y así, eso significará que la forma en que lo veo es que quiero mirar lugares que tengan buenos estados de resultados y balances. Así que cuando digo lugares, me refiero a países así como a individuos que componen esos países, las personas individuales y las empresas individuales. Entonces, tienen un buen estado de resultados, estabilidad financiera, tienen un buen balance para que puedan capear esas cosas, y también es una señal de su productividad, son productivos. Y luego, número 2, ¿son civiles entre sí? Realmente creo que el conflicto interno y las malas finanzas van a ser características definitorias de dónde invertir o incluso dónde estar. Y luego, si llevo eso adelante al tercero, voy a tener un riesgo de estar en una guerra internacional. ¿Una guerra internacional importante? Porque esa guerra internacional planteará muchas amenazas. Así que cuando estoy eligiendo esas ubicaciones, quiero ser los activos de cobertura contra la inflación, bien diversificados, mirar partes del mundo que no están tan plagadas de esto. Asia emergente es muy interesante, India es interesante. Mira países neutrales durante ese periodo de tiempo. Ten cuidado con los controles gubernamentales sobre los mercados de capitales, porque ese es el siguiente paso lógico. La historia ha demostrado que ten cuidado con los controles de cambio de divisas, podría ser, ten cuidado con esas cosas. Esos son los temas que creo que son más importantes y serán más importantes en la inversión. Hay 2 propósitos de una moneda, que es un medio de intercambio y un depósito de riqueza, y estamos viviendo en un mundo donde tenemos 3 monedas principales que son monedas fiduciarias con el mismo tipo de problemas. Así que no puedes mirar una moneda en relación con otra. Creo que la gente comete muchos errores al pensar que es un concurso de fealdad. Las preguntas en las que vamos a estar es depósito de riqueza. ¿Cuál es tu depósito de riqueza? Y un dinero es un depósito de riqueza que también es ampliamente aceptado en otros países para que puedas moverlo. No está limitado solo a monedas. No pienses que el medio de intercambio es lo único importante. Así que piensa en el depósito de la riqueza. Eso es cuando tratamos con el cuadrante, las 4 piezas para tratar de encontrar un depósito de riqueza equilibrado. Y luego tienes que pensar, ¿puedo mover eso y venderlo en cualquier lugar? ¿Voy a tener los mercados de capital libre para hacer eso o van a ser un problema? Y creo que estamos entrando en un periodo donde todas las monedas, el tradicional tipo de medio de intercambio de monedas, muchas monedas competirán. ¿Cuál será el medio en el que podría tomar algo e ir a algún lugar y convertir eso en compra de manera rentable? El medio de intercambio. Creo que estamos en un tema de depósito de riqueza. En otras palabras, concéntrate en eso. Y luego tu costo de transacción, de convertir ese depósito de riqueza, una cartera equilibrada, en poder adquisitivo. Y luego transaccionas, porque incluso en las peores inflaciones, los peores entornos, las monedas, la mayoría de las veces, todavía podrían ser medios de intercambio, aunque estén devaluadas. Así que animo a la gente a pensar en malas monedas fiduciarias en general y cuál es la liquidez, y pensar incluso cómo son las guerras de capital.
El oro como una superposición en una cartera, encima de una cartera, funciona como una póliza de seguro. El oro es un activo de deuda. Simplemente está ahí, pero siempre a través de características que están limitadas en suministro. Una de las cosas más importantes es la tercera moneda de reserva más alta mantenida por los bancos centrales y en períodos de tiempo de guerra o tales períodos de tiempo de credibilidad. Es el medio, como dicen, es el único activo que puedes tener y no es la responsabilidad de otra persona. Eso significa que tienes que depender de que ellos te lo den, te den dinero o te den algo. Y es internacional. Puede ser movido y es probado y comprobado en ese sentido, pero su comportamiento es muy específico del entorno, así que como un activo de cobertura es realmente como una gran póliza de seguro, porque cuando los otros activos bajan y así algo como eso o el equivalente juega un papel en una cartera, no como el activo principal, sino como el efecto de diversificación de activos, y eso es si lo haces como una superposición, es aproximadamente el 15% de la cartera, sin quitar activos de otras partes de la cartera. Pero vuelvo a mis conceptos básicos, que son los 4 cuadrantes, lo atemporal y universal. Lo único de lo que puedes estar seguro es que el efectivo no será la mejor clase de activo. Y cuando diversificas una cartera para que tengas una cartera bien equilibrada de otras cosas, superará al efectivo porque es la naturaleza del sistema. La gente, el Banco Central, pone dinero en depósito. Personas con mejores ideas vienen, toman elementos de riesgo y funciona. Funciona mejor que la cartera tradicional cuando los movimientos a la baja son muchos, como cuando el mercado baja un 60% o así. Los peores casos son como un 20%, tal vez un poco más que eso. Y nunca se queda ahí, porque los bancos centrales no pueden dejar que el capitalismo, que depende de que esos otros activos tengan un rendimiento más alto que el efectivo, no pueden dejar que eso continúe. Así que entran allí y producen dinero y crédito, y produce el salto. Te insto a fracasar bien. Vas a fracasar si lo estás empujando. Para tener la mejor vida posible, vas a empujar y vas a fracasar. Y también tienes fortalezas y debilidades. Así que vas a descubrir esas fortalezas y debilidades. Es como un deporte o en cualquier actividad. Esto es simplemente inevitable. Fracasar bien significa que lo aceptas y estás aprendiendo de ello. En otras palabras, piensa en mi principio. Dolor más reflexión igual a progreso. Si aprendes a fracasar bien, aprenderás mucho más rápido que si no fracasas.